Sí que es cierto que últimamente estamos viendo un patrón más seguido, ¿no? Más sostenido y continuado de empresas a las que se les están obligando a estar sujetas a ciertas restricciones, multas, limitaciones, nuevas regulaciones. Ahí lo que vemos es que sí que hay un patrón y es interesante desmitificar un poco el patrón, ¿no? Porque por un lado se dice últimamente en los medios de comunicación que está más bien relacionado con una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Con una cuestión de proteger a tus empresas cuando salen al mercado global, pero también hay otra cuestión muy importante. De hecho, hay dos. Una es el hecho de que se está fomentando, por una parte, hacer que las agencias chinas, que en cierto momento empezaron a crearse muchas agencias chinas, por ejemplo, la Administración Central de Regulación de Mercados, también, por ejemplo, se creó el comisionado o el espacio de ciberespacio de China, la Administración de Ciberespacio de China. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre es que se empezaron a crear muchas agencias que pertenecían a muchos departamentos y muchos ministerios a la vez, y lo que ocurrió es que ahora se están intentando centralizar en el Consejo de Estado o en niveles superiores a nivel institucional, ¿no? Desde el gobierno del Partido Comunista Chino. Lo que ocurre en ese sentido es que, por una parte, se están desplegando muchas regulaciones, ¿no? Por parte de de este número limitado de agencias, para ellas tener mayor poder, ¿no? Sobre este tipo de acciones, y por otra parte también lo que se quiere fomentar es una mayor estabilidad social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando miramos el caso de la regulación y de las multas hacia las empresas de educación tecnológica o de fintech, ¿no? Ahí lo que vemos es no solamente una cuestión de cómo internacionalizar tus empresas y también cómo protegerlas ante cierta protección de datos personal, sino sobre todo hay otra cuestión. El hecho de que tú pongas multas o limites ciertas actividades económicas es para que tu sociedad, sobre todo aquellas personas que viven en un sistema de educación hipercompetitivo, las familias se puedan relajar, no tengan que gastarse tanto dinero y, por tanto, hacer que la gente tenga mayor tasa de natalidad. ¿Por qué? Porque pese a que ya se superó la política del único hijo, pues sí que ha habido problemas para incrementar la natalidad. Ahí hay una cuestión importante. Cuando ocurre toda esta limitación de las ofertas públicas de salida, las IPOs en inglés, realmente hay tres dimensiones. Por una parte es que lo que se está intentando es generar mayor regulación antimonopolio. Aquí está sobre todo la Autoridad China de Regulación de Mercados, afecta principalmente a Alibaba, y uno de los retos principales, y de hecho va con tu pregunta de si esto puede limitar a empresas chinas a salir a otros mercados, es el hecho de que si como gobierno chino tú limitas a una empresa que depende de otra, por ejemplo, Alibaba y Tencent dependen mucho porque el sistema de pago de Tencent no es interoperable con el comercio online de Alibaba, y al mismo tiempo Alibaba no puede enviar sus enlaces de compra a la aplicación de WeChat que pertenece a Tencent. Por tanto, si el gobierno chino limita a una empresa, otra empresa se va a ver también limitada o sujeta a respetar la regulación al final, porque si no, no va a poder colaborar con sus socios propiamente chinos. Entonces, por una parte, esta es la primera dimensión, que es la de la regulación antimonopolio. Y después hay otra cuestión también, que es la de la seguridad de los datos. Por ejemplo, en materia de seguridad de datos, lo que comentabas, ¿no? El Uber chino. Con lo que ocurrió con el Uber chino es que, por una parte, se quería fomentar mayor participación estatal en las propias acciones de la empresa, y hay otro tema en materia de seguridad de datos, que es si yo como gobierno chino puedo tener esta participación estatal, no solamente voy a tenerla, sino que además voy a hacer que tengas un fondo de capital de darte una puntuación. Por ejemplo, si tú eres un ciudadano que quieres coger el Uber chino, Didi, eh, tus datos van a estar en esa nube, ¿no? En esa plataforma. Por tanto, si yo como gobierno chino te obligo a ti a utilizar mi sistema de datos personales para decir a esta persona ponle este precio, a esta persona ponle este otro precio, pues entonces ahí lo que se está haciendo es fomentar mayor control estatal. Y eso lo que puede hacer es limitar a ciertas empresas a salir a otros mercados, pero también es cierto que si lo hacen todos a una, por ejemplo, hace poco se reunieron con el Ministerio de Tecnologías de la Información, si todos se reúnen a una y todos se ponen de acuerdo, seguramente, a lo mejor ahora hay un poco de hype, ¿no? Que se dice a decir que las empresas chinas no van a salir a mercados globales, pero quién sabe si en el futuro realmente lo van a hacer, pero todos a una, ¿no? Sí que es cierto que con mayor control estatal, pero cuando todas se adapten a los mismos estándares, tampoco es imposible que no vayan a salir. Es bastante curioso porque muchas veces se dice que el modelo de regulación de datos personales y también de datos industriales de China
es más cercano al de la Unión Europea que al de Estados Unidos. Pero esto se dice más bien en un sentido técnico. ¿Por qué? Porque China suele optar más por tener medidas ex ante, es decir, voy a proteger antes mis datos, ¿no? Por sus razones propias. China es por seguridad nacional, Unión Europea es por la promoción de valores democráticos, respeto a derechos fundamentales, ¿no? Con distintas narrativas, pero ambas optan más por medidas ex ante. Y en cambio Estados Unidos, primero, no tiene una estrategia estadounidense de datos como la europea, tiene una estrategia federal que realmente es para hacer que haya interoperabilidad de datos dentro de la administración pública, es decir, entre el Departamento de Comercio y el de Energía, pero no hay una estrategia de datos como tal para fomentar proyectos tractores de empresas. Y un segundo punto, Estados Unidos opta más por las medidas ex post, es decir, vamos a desplegar los datos, vamos a utilizarlos con aplicaciones y cuando ya veamos los efectos intentaremos repararlo, ¿no? En el caso de que sea así. Por tanto, sí que es cierto que China y Unión Europea en el plano técnico tienen mayor similitud que en el caso estadounidense. Otra cosa, otro segundo aspecto, es la narrativa política y la narrativa de fondo. Ahí ya sí que hay diferencias. Entonces, sí que es cierto que con todas estas regulaciones que está fomentando el Partido Comunista Chino allí en el gobierno central, sí que se está viendo que al final también se está regulando antimonopolio y Estados Unidos todavía le queda bastante por hacer. Sí que es cierto que hay cierto acuerdo entre el Partido Demócrata y el Republicano en este sentido, pero queda camino. La realidad de China es curiosa porque esta propuesta que tú comentas, ¿no? Se aplica a las personas menores de 18 años. Pero en cambio en China lo que se ve es que el 55% de las personas que tienen adicción a videojuegos tienen entre 19 y 35. Por tanto, ahí hay un vacío regulativo o de propuesta que hay que cubrir de alguna forma. Entonces, por un lado, el objetivo que tiene China con esta propuesta es fomentar la natalidad, ¿no? Para fomentar la natalidad, y el segundo objetivo es, sobre todo, estabilidad social, para que la gente no tenga tanto aislamiento, no tenga tantos problemas de salud mental, ¿no? Y para que también, en el caso de que, bueno, de todas las empresas innovadoras y los sectores estratégicos que se están fomentando, lo que se pretende es que la gente realmente no se aísle en sus casas, sino que salga, se relacione, y también, bueno, todo en este sentido. Entonces, el aprendizaje para Europa sí que es cierto y es muy interesante. España actualmente, el nivel de adicción a videojuegos es muy importante. De hecho, se dice que aproximadamente el 10% de los llamados y llamadas gamers es adicto a los videojuegos. España se calcula que aproximadamente se consume 6,7 horas a la semana en videojuegos, pero es que Francia más, Alemania más y Reino Unido más. Por tanto, este ámbito tiene que ser, por el momento es una competencia más de ministerios a nivel estatal. Habría que ver si desde la Unión Europea se quiere fomentar con todos los proyectos digitales que hay, ¿no? De empoderar a la ciudadanía, fomentar mayor concienciación, hacer que las personas tengan mayor alfabetización digital. Cuando hablas de alfabetización digital también hablas de las consecuencias, ¿no? Positivas y negativas. Por tanto, ahí puede haber un tema interesante. Ahora, si nos vamos a ese nivel geopolítico, ¿no? Hemos ido un poco a los casos ya a nivel geopolítico, se ve una cosa. La Unión Europea, el 15 de junio, anunció el lanzamiento del Trade and Tech Council, que es el Consejo de Comercio y Tecnología con los Estados Unidos. Lo que se pretende hacer es crear 10 grupos de trabajo. Tienen la primera reunión es el 29 de septiembre. Por tanto, lo que se pretende es establecer acuerdos comunes, primero a nivel de inversiones, pero también a nivel de requerimientos, estándares de datos, para ver cómo gestionar las tecnologías verdes, cómo gestionar la utilización de tecnología, sobre todo la inteligencia artificial y su impacto en los derechos humanos. Por tanto, aquí vemos que hay un primer acuerdo bilateral. Es cierto que está teniendo sus dificultades y sus desafíos, pero lo que se espera en base a lo que han dicho ambas partes es que se va a proseguir con el tema. Luego, por otro lado, tenemos a nivel geopolítico la relación de Unión Europea y China. Se produjo el anuncio del CAI, del Acuerdo de Inversiones, se paralizó por otras vicisitudes en materia de derechos humanos por parte de la Unión Europea hacia China. Y entonces, en este sentido, lo que ocurre es que por el momento se ha paralizado y habrá que ver cómo la Unión Europea gestiona todo esto. Hay dos escenarios. Uno, que la Unión Europea decida trabajar mucho con los Estados Unidos y, por tanto, ver de qué forma puede colaborar con China en materia de transferencia de tecnología, en materia de acceso de empresas europeas a los mercados chinos. Y el segundo escenario es que la Unión Europea decida quedarse en una posición intermedia entre ambas partes
intentando primero promover las potencialidades que la Unión Europea sí que tiene, que son en materia de 5G, son en materia de liderazgo global en estandarización de datos en las instituciones, pero también, aparte de maximizar lo tuyo, también tienes que intentar copar aquellos vacíos o aquellas necesidades que tienes. Entonces, por una parte dependerá de Estados Unidos para ciertos aspectos y por el lado de China y sobre todo de la región del Indo-Pacífico también dependerán otros temas, sobre todo en materia de semiconductores. Sé que la Unión Europea está en una situación bastante compleja y tendrá que fomentar, por una parte, yo siempre lo he puesto así, estrategias sectoriales, pero también estrategias regionales. Ahora lo ha hecho con la estrategia con el Indo-Pacífico, ha abierto una nueva línea de transformación digital, pero habrá que ver de qué forma esto se transforma en acuerdos económicos, en inversiones y sobre todo en una cosa importante que es la confianza y en la legitimidad y la propia imagen, la proyección de la Unión Europea.